Buenas tardes, los saludo desde el Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta, a darles la bienvenida a la conferencia que el historiador Javier Ortiz nos va a ofrecer hoy. Estamos en el marco del programa Leer el Caribe. Como bien ustedes saben, este programa lo viene ofreciendo el Banco de la República desde hace casi 20 años. Iniciamos desde el año 99, si no estoy errado, y hemos pasado por... ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí. Hemos pasado por gran parte de los autores costeños vivos y hemos hecho dos excepciones en Leer el Caribe. Uno con Jorge García Usta, un poeta, escritor nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, eh, fallecido muy joven, y ahora con Manuel Zapata Olivella, escritor también de Córdoba, de Lorica, que ha escrito muchas obras importantes en el tema de la negritud en Colombia, Changó, El Gran Putas, por ejemplo, Chambacú, Corral de Negros, entre otros. Creo que nos acordaremos todos que debimos leerlos incluso desde la época del colegio y luego ya en la universidad, o sencillamente porque nos interesó la literatura de Manuel Zapata Olivella. Este es precisamente el autor que, como les digo, este año del 2020, Leer el Caribe, este programa del Banco de la República, con otra serie de instituciones a nivel regional, se viene presentando hace 2 décadas. Hemos invitado a un especialista, no solamente en el tema de Manuel Zapata Olivella, sino en el tema de la afrocolombianidad. Es precisamente Javier Ortiz Casiani, cartagenero de corazón, pero vallenato de nacimiento, ¿cierto, Javier? Si no me equivoco. Así es. Pero yo particularmente conocí a Javier en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, en su pregrado y luego pues toda la trayectoria que ha tenido. Javier, como les decía, es uno de los especialistas, no sé si de las primeras personas, porque tampoco es tan viejo, pero es una de las personas que viene trabajando el tema afrocolombiano hace ya bastante tiempo. Y por eso lo hemos invitado. Javier está en Cartagena en este periodo pues, de cuarentena, de virtualidad. Nos ha obligado a nosotros a volvernos expertos precisamente en estos medios que no estábamos utilizando, utilizábamos de manera esporádica. Yo particularmente el tema de Zapato Olivella lo conozco más desde el punto de vista folclórico y musical, y es lo que he trabajado, pero Javier nos va a dar una perspectiva mucho más amplia. Como les decía, Javier Ortiz Casiano es historiador y escritor. Es doctorando en Historia del Colegio de México y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Hizo sus estudios de historia en la Universidad de Cartagena. Es especialista en temas de memoria, patrimonio y representación, cultura popular, historia cultural y en la historia social y cultural de los afrodescendientes. Es autor de los libros El incómodo color de la memoria y Un diablo al que llaman tren, también coautor de El desorden en la plaza. Habitualmente publica crónicas, ensayos, artículos de investigación y entrevistas en medios nacionales e internacionales. Ha sido creador y coordinador de programas relacionados con la memoria histórica y la cultura, y asesor en temas de patrimonio y población afrodescendiente del Ministerio de Cultura y de enfoque diferencial étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es asesor del Espacio Cultural Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena y columnista del periódico El Espectador. Esa es muy brevemente la presentación de Javier, y no le quito más tiempo, Javier, por favor, para que tengas la posibilidad de presentarnos tu charla en estos 45 minutos aproximadamente. Entonces, adelante, Javier, y bienvenido. Bu- Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, buenas tardes a todos no sé cómo se le llamaría exactamente a los espectadores o a los asistentes a este tipo de eventos al que nos hemos abocado por el tema de la pandemia, ¿no? El hecho es que, bueno, estamos en esta situación y
hemos pasado de ser intelectuales orgánicos o integrales a ser intelectuales virtuales. Bueno, yo no soy quizás ni lo uno ni lo otro. Quizás la mayor experticia que tengo en estos momentos de mi vida es ser un buen lavador de platos. Eh, pero bueno, el que sí es un intelectual, eh, el que fue un intelectual integral fue Manuel Zapata Olivella, ¿no? Que tiene una obra prolífica, maravillosa. Y aquí en realidad lo que vamos a hacer, por supuesto, no sin antes agradecer a Joaquín Viloria, al frente del Banco de la República en Santa Marta, el área cultural, Alejandra Garcés, que es la coordinadora del Museo del Oro, y a Jairo Uribe, que está allí pues, con todo el apoyo que hemos necesitado para este tipo de actividades. Pues les decía que Manuel Zapata Olivella tiene una obra muy prolífica, no es un tipo con un caminante empedernido, y como buen caminante construyó una obra bastante monumental, vasta. Eso quiere decir que a la hora de abordar la vida y las acciones de un hombre como Manuel Zapata Olivella es imposible no tener que hacer una edición, ¿no? Y quedarse con algunos aspectos porque es muy difícil en el tiempo que tenemos abarcar muchas de las cosas que hizo Manuel. Yo voy a referirme básicamente a algo que me parece central en la vida de Manuel Zapata Olivella. Yo creo que la persona que más contribuyó a la construcción de una idea de nación incluyente eh, fue Manuel Zapata Olivella. Es decir, la construcción de la idea de nación incluyente que se ve reflejada en la Constitución de 1991 a partir del reconocimiento de la nación multiétnica y pluricultural. No hay un hombre que haya contribuido más a eso que Manuel Zapata Olivella. Y lo hizo desde el principio, ¿no? Y a eso me voy a referir y voy a dividir, bueno, pero aparte de hacer eso, de ser un protagonista en la construcción de esa idea de nación incluyente, no hay otra persona con la que quizás se haya sido menos justo a la hora de reconocerle eso. Esas son las grandes paradojas, ¿no? De este tipo de personajes. Entonces, voy a tratar de dividir la presentación, el tiempo que tengo en tres aspectos, ¿no? Uno es algunas generalidades y ligados al tema familiar, a la vida y al entorno familiar de Manuel Zapata Olivella. El segundo punto sería, pues, mostrar algunos de los referentes y de las acciones, de las actividades de Manuel que lo hacen ser eso que dije al principio, es decir, ser el hombre que más contribuyó a la construcción de esa idea de nación incluyente, de la inclusión de los sectores populares y de la cultura y de las manifestaciones culturales de los sectores populares. Y un tercer punto es lo que dije al final, es decir, la paradoja de las dificultades con las que se encuentra un hombre como Manuel en ese proceso y luego en el reconocimiento de todo lo que hizo, a pesar de esas adversidades. Voy a estar mostrándoles, si la tecnología me lo permite, algunas imágenes y algunas podemos comentar alrededor de algunas de estas. Bueno, la primera foto que aparece ahí es el entorno familiar de Manuel Zapata Olivella, y lo que quiero resaltar allí es por supuesto, ahí están los hermanos, Delia y Juan y todos sus hermanos. Pero lo que quiero resaltar aquí es una figura que me parece clave en la vida de Manuel Zapata Olivella, y es el padre Antonio María Zapata. Antonio María Zapata es esta es una foto ya bastante entrada en edad, una foto de Nereo López, y esta es una foto con Manuel. Antonio María Zapata era un educador
que vivió allí en Lorica, Córdoba, que fundó un colegio en Lorica, Córdoba, y educador autodidacta además. Hizo apenas 2 o 3 años de derecho, no logró terminar la carrera, abandonó, le tocó abandonar la carrera por problemas económicos, pero hizo una labor fundamental como educador y además tenía una imprenta, ¿no? Una imprenta muy artesanal en Lorica y desde allí publicaba muchas cosas, ¿no? Y sobre todo manuales, ¿no? Manuales educativos, ¿no? Manuales sobre la enseñanza de la historia, por ejemplo. Era un liberal doctrinario radical, eh, y eso creo que es fundamental para entender un poco la figura de Manuel Zapata Olivella. Esta cita que aparece aquí me parece muy interesante porque es una cita que trae Gabriel García Márquez en Vivir para contarla, en sus memorias, que dicho sea de paso, creo que es el primer espacio donde Gabriel García Márquez le reconoce algo a Manuel Zapata Olivella. Este, eh, y esta cita es bien interesante porque Gabriel García Márquez dice aquí que toma el personaje, de alguna manera el personaje del coronel Aureliano Buendía está inspirado en un general este, que, que en un general que estudia y que publica una especie de pequeño libro con la biografía de ese personaje, el padre Manuel, ¿no? Y ahí lo reconoce Gabriel García Márquez. Sin embargo, Gabriel García Márquez se equivoca porque él habla de que nunca se le olvidó el apellido Buendía, pero en realidad el texto que escribió el padre de Manuel se llama Es un soldado liberal, apunte sobre la vida política militar del coronel Aureliano Naudín. No es Aureliano Buendía, sino Aureliano Naudín. Existía Francisco Buendía y Ramón Buendía, que eran militares que también participaron en la Guerra de los Mil Días, del lado liberal, pero Gabriel García Márquez en estas confusiones de la memoria cruzó los nombres y en realidad el texto, el folleto que hizo el padre Manuel Zapata Olivella se refiere a Aureliano Naudín y los Buendía, otros dos generales Buendía aparecen en otros textos. Y esta es, bueno, sería de la misma la foto a la que se refiere allí Gabriel García Márquez, cuando, cuando habla de que nunca se le olvidó la foto y de los bigotes chamuscados de pólvora del, del general. Estoy ahora tratando de salirme de la presentación para que, bueno, no vean mi cara, por lo menos en algunos momentos, si lo logro, ojalá lo logre. Entonces, este padre, Manuel Zapata Olivella, es una figura importante y quería resaltar eso. Resaltar, por ejemplo, que uno de los hermanos de Manuel, el primer Zapata Olivella, que lleva el nombre del papá, Antonio María Zapata Olivella, escribió una novela, se llama Trivios bajo el sol, mucho antes de que Manuel se convirtiera en lo que se convirtió, pero que pues fue una carrera que no siguió desarrollando. Inclusive publicó un cuento en Chile que fue ganador de un premio y fue premiado con esta novela que les mencioné anteriormente en el país, pero que no siguió la carrera. Lo que ese es digamos, el entorno donde se desarrolla Manuel Zapata Olivella. Pues un padre con una capacidad educativa pues sí, muy pendiente del tema de la educación y además, cuando Manuel Zapata Olivella se hace médico y empieza a recorrer algunos pueblos,
se da cuenta o se encuentra con muchas personas que fueron alumnos del papá y, pues siempre lo llenaron de agradecimiento por lo que, por todo lo que el papá había hecho por ellos. El segundo punto que quiero desarrollar es la importancia que tiene Manuel Zapata Olivella en los años 40 y 50, la labor que hace Manuel Zapata Olivella en los años 40 y 50 para darle un vuelco a la manera de entender la participación de los sectores populares en las dinámicas culturales del país, para el reconocimiento de los sectores populares. Manuel viaja a Bogotá en 1939 a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Viaja como viajó García Márquez y como viajaron muchos en el famoso vapor Arango, ¿no? El David Arango, que se incendió posteriormente. Y hay un texto en estos días, Darío Henao Restrepo, que es uno de las personas que más ha estudiado la obra de Manuel Zapata Olivella, hizo el ensayo que prologa la edición que hizo el Ministerio de Cultura de Changó el Gran Putas. Me pasó un texto inédito de Manuel Zapata Olivella donde escribió Manuel Zapata Olivella un texto sobre ese viaje. Comienza hablando de ese viaje y describe cómo era el vapor y cuáles eran las características del río Magdalena en ese momento. Se llama el río Ancho de la Sangre, se llama. Es un libro inédito que el título que le había puesto Manuel es Tambores de América para despertar al viejo mundo. Y ahí está ese recorrido que hace Manuel. Estamos hablando de 1939, estamos hablando de un jovencito de 19 años y en esa época, entre 1939, sobre todo en los años 40, entre 1940 y 1947 o 1950, se presenta un debate muy fuerte en Bogotá alrededor del porro, de la música, ¿no? El porro está entrando a Bogotá, las orquestas costeñas están entrando a Bogotá y empiezan a aparecer una serie de visiones peyorativas alrededor de la música y hablar de la algarabía que representa el porro, de la asociación, ¿no? De la racialización del porro, incluso el de poner al porro como una música africana, ¿no? Hecha por negros, ruidosa, que hay algunos comentarios supremamente despectivos alrededor del porro. Incluso hay algunos que hablan, por ejemplo, un texto que aparece en el periódico El Tiempo, dice que no hay ninguna diferencia entre el rebuzno de los burros o el ruido que hacen o el mugido de un toro entre la interpretación de un porro. Me interesa mostrar eso, digamos, la visión que hay alrededor del porro y lo que luego va a decir Manuel Zapata Olivella sobre eso. En 1942, él escribe un texto que se llama Genio y Figura. Estamos hablando de 1942. Manuel Zapata Olivella tiene 22 años. Y este jovencito de 22 años está diciendo en ese texto Genio y Figura que publicó en el Diario de la Costa, el 1 de marzo de 1942, está hablando de la necesidad de que la nación reconozca esas músicas populares, ¿no? Y que les dé el apoyo necesario, es decir, que la identidad nacional no se podría entender sin el reconocimiento de esas músicas.
y empieza a nombrar algunos de los músicos fundamentales allí, ¿no? Entonces empieza a hablar de Lucho Bermúdez, de Santos Pérez, de Pianeta Pitalúa, de Joaquín Marrugo y de una gran cantidad de músicos que son fundamentales pues dentro de la identidad cultural de la región, ¿no? Y de la nación, y que se van a convertir además en referentes importantes. Es interesante porque mucha de esta música se va a convertir en músicas que van a estar muy bien referenciadas en el extranjero, pero que en Colombia, sobre todo en el interior del país, en el centro del país, había reticencias alrededor de esas músicas, ¿no? Y lo que me llama profundamente la atención es cómo un hombre como Manuel Zapata Olivella está muy temprano ya diciendo estas cosas, ¿no? Casi que diciendo de que no se puede entender o estaría incompleta la definición cultural de la nación colombiana si no se incluyen estas manifestaciones culturales populares. Es como es una especie de acto de epifanía, porque Manuel escribe este texto a propósito de unas expresiones que se dieron en Bogotá de estudiantes costeños que salieron a la calle a fiestar en febrero, el 11 de noviembre y el 14 de febrero, 11 de noviembre de 1941 y el 14 de febrero de 1942, unos meses antes de que escribiera este texto. Esas dos fechas son claves porque son, por un lado, el 11 de noviembre, que es la conmemoración de las fiestas de independencia de Cartagena de Indias, y por otro lado, febrero la fiesta ligada al carnaval. Entonces era pues los estudiantes costeños en plena carrera séptima, este, pues manifestando pues su, eh, pues su interés y su gusto por estas expresiones musicales, ¿no? Entonces, en pleno momento en que se está dando la discusión más fuerte, que en el tiempo, en revistas Semana, están saliendo una serie de artículos que están hablando en forma negativa, peyorativa del porro, Manuel, con la edad que tiene, es un estudiante de los primeros años de medicina, está diciendo lo que está diciendo. Entonces creo que eso me parece fundamental. Y hay una parte eh, eh, que es bien interesante y él dice, cuando está refiriéndose a estos estudiantes que salen, ¿no?, a la calle, dice, los costeños que habitualmente se dejan absorber con resignación del eterno bostezo bogotano, en esos días se lanzaron rebeldes al espacio sus pulmones, desnudaron su interior y añoraban los campos de libertad, sol y mar. No fue exhibicionismo como lo tildan los melancólicos andinos, sino el corazón y la sangre consumiéndose en la hoguera de la nostalgia. A mí me parece además eso uno de los pasajes más bellos de lo que se ha escrito en la literatura colombiana o cualquier artículo de opinión. Él está allí pues refrendando la importancia que tienen eh, que tienen esas expresiones musicales para los estudiantes costeños. Y luego, 5 años después, va a escribir quizás uno de los artículos pioneros sobre la importancia del porro. Y bueno, cuando decimos artículos pioneros hay que mencionar también los textos que ya venía escribiendo para esa misma época un hombre como Antonio Brugués Carmona, también del Magdalena, de la zona, de las zonas donde prime el agua, ¿no? De ciénagas y ríos en la zona del Magdalena. Antonio Brugués Carmona ya está hablando también de la importancia del porro, de la importancia de la oralidad y está escribiendo muchos de los relatos
de los relatos tomados de la tradición oral. Joaquín sé que conoce bien el textos de Antonio Brugués Carmona y hay unas cosas maravillosas allí. En, la, en, la, en el famoso entierro de Nolasco Padilla, que es el acordeonero que toca, que toca con el diablo, no lo logra vencer, el diablo tampoco lo vence, quedan en una especie de empate y hay un acuerdo de que le entregue el alma, ¿no? Le entregue el alma si el diablo le da eh, pues riqueza y lo convierte en el mejor acordeonero de la zona, de la región. Bueno, cuando este hombre se muere, hay una descripción que hace Antonio Brugués Carmona del entierro y cuando uno mira eso, y estamos hablando de una cosa escrita en los años 40, cuando uno mira eso es imposible no pensar en la descripción del entierro de la Mama Grande, en la obra de García Márquez, ¿no? Esas conexiones que se van mostrando allí, aunque Gabriel García Márquez es muy bueno ocultando, ¿no? Ocultando las verdaderas influencias, inventándose otras que a veces no tienen nada que ver, pero cuando uno mira eso es imposible no pensar en que esta gente está diciendo cosas que luego van a ser importantes y que se van a convertir en unos referentes universales de la literatura que se hace desde el territorio colombiano. Y en ese texto, el final de ese texto del Porro Conquista Bogotá, que fue escrito en 1947, es quizás de los, no solo por lo que es bello literariamente, sino por lo que encierra en cuanto a la constitución sobre lo que se va a volver muy seguido, no solamente en la identidad del Caribe colombiano, sino del Gran Caribe. Cuando uno lee esto, no puede dejar de pensar en la introducción del texto La isla que se repite de Antonio Benítez Rojo, cuando habla sobre cómo él descubre, ¿no? Descubre la no existencia del apocalipsis en el Caribe, ¿no? Cuando en esa plena crisis de los misiles, dos negras pasaron por debajo del balcón de su casa con un chachareo, con un olor a albahaca, con un parloteo y una sonrisa ancestral que él se dio cuenta inmediatamente allí que el binarismo de la Guerra Fría, que las trompetas del apocalipsis en el Caribe no sonaban porque el Caribe no era un mundo apocalíptico y que además difícilmente los caribeños se suicidaban. Y bueno, Manuel Zapata Oliveña en 1947 está diciendo algo parecido, y está refiriéndose en ese final, dice que un amigo político bogotano, le cuenta que, que el nivel de suicidios en Bogotá empezó a disminuir desde que los bogotanos conocieron el porro y empezaron a bailar porro, ¿no? Desde que el porro aparece allí en escena, la tasa de suicidios en Bogotá disminuye, ¿no? Entonces dice algo así como que desde que aprendieron a bailar porros, aman mucho más la vida. Y eso, pues, es interesante que muchas de esas cosas, que también por supuesto se pueden prestar para esa idea que hizo carrera con Orlando Falsborda y que por supuesto se ha venido revaluando del supuesto etos no violento de los costeños y de los habitantes del Caribe colombiano, en fin, pues, que hay que mirarlo ya con más cautela y con más, dados los últimos acontecimientos. Tiene mucho también de importante en cuanto a que es un referente que se usa no solo en el Caribe colombiano, sino en el Caribe, en el Gran Caribe, ¿no? Y por eso la alusión que hacía de la cita de Antonio Benítez Rojo. Entonces, publica ese texto y en 1947 y menciona allí algo que, y esto seguramente
Joaquín habló de esto, la presentación que tuvo en la pasada presentación que tuvo. Ya Manuel Zapata de Olivella allí menciona al vallenato. Normalmente, y esto es algo que quiero, que incluso se ubica dentro del tercer punto que quiero desarrollar, pero pues, luego trato de desarrollar más eso. Pero normalmente cuando se habla de la importancia de la música vallenata, ¿no? Siempre nos remitimos a las especie de cuatro potencias o de los cuatro miembros del coro sacrosanto de la música vallenata, que serían Rafael Escalona, Consuelo Araújo Noguera, Alfonso López Miquelsen y Gabriel García Márquez, como pues cada uno desde el papel que le correspondió como los grandes impulsores de la música vallenata. Pues en 1947 Manuel Zapata Olivella está refiriéndose a eso y pocos años después va a protagonizar esa famosa gira, que de hecho se convirtió en una canción, eh, esa famosa gira con músicos de la región del Magdalena Grande o de la región del Valle de Upar, no de Valledupar, sino de la región del Valle de Upar, por varias ciudades del país, incluyendo pues, Barranquilla, Bogotá, Cali y la zona del eje cafetero, ¿no? Pero normalmente no se le reconoce a Manuel Zapata Olivella la importancia en ese, como difusor, como descubridor de ese tipo de dinámicas. Y ya él lo está haciendo, repito, en 1947. Entonces, si uno mira a este hombre, empieza a analizar la trayectoria de este hombre desde los años 30, desde finales de los años 30 hasta que murió, es como si nunca hubiera parado. Es decir, a mí siempre me asombra la capacidad de trabajo que tenía un hombre como Manuel. Eh, Esa idea de pasión vagabunda creo que es lo que mejor lo define. Eh, eh, Esa de, bueno, pero un vagabundaje productivo, ¿no? Yo no he visto un vagabundaje más productivo que el de Manuel Zapata Olivella, con todo lo que escribió y todo lo que creó. Y la capacidad además de recorrerse todo el país desarrollando unos proyectos culturales de inclusión de todos. Es decir, es que no es, por eso hay que ser cuidadosos también en no solamente resaltar la importancia de Manuel Zapata Olivella. Para mí, Manuel Zapata Olivella no es solo un escritor afro. Es decir, creo que decir que Manuel Zapata Olivella es un escritor afro es reducirlo a lo que es él. Es más que eso. Está más allá de eso. Es un escritor universal que, por supuesto, dentro de sus preocupaciones estaba el tema de los pueblos afros, de la población afrodescendiente, por supuesto, y que la novela más celebrada de él, que es Django el Gran Putas, que es su obra máxima, digamos, de sus últimas obras, eh, ese sea el tema central, es importante no desconocer lo grande que es Manuel también en la construcción de los referentes que luego van a convertirse en los referentes de la identidad nacional. Todo eso de la inclusión, todo eso del reconocimiento como país pluriétnico y multicultural se le debe mucho a todo lo que este, lo que este hombre hizo. Eh, y hay una, dentro de todas esas cosas que hizo, por supuesto, eh, todo esto que hizo a comienzos del de los años 50, ¿no? Con los gaiteros de San Jacinto, ¿no? Las giras con los gaiteros de San Jacinto, que fueron unidos también con los cantantes de la música de acordeón de la zona del Magdalena Grande. Este, pues no se podría entender
los referentes de las manifestaciones culturales del país sin eso, ¿no? En compañía además de Delia Zapata Olivella. Manuel además estuvo muy cerca a, a George Liz, la persona que escribió quizás, o sin el quizás, el libro más importante sobre las músicas vernáculas del Caribe colombiano. Delia y Manuel estuvieron con George Liz haciendo grabaciones por todos los rincones, sobre todo de la zona de Bolívar, eh, grabando, ¿no? Grabando, y el resultado es ese gran libro sobre la música, las músicas tradicionales del Caribe colombiano. De modo que estamos hablando de un personaje que además tiene una trayectoria muy importante como hacedor de programas de radio. Años, siempre tuvo programas de radio, bueno, y también hizo programas de televisión. Alrededor de cuando empieza cuando empieza toda esta discusión sobre la Constitución de 1991, Manuel tenía ya dentro del arsenal de todo lo que había hecho en términos culturales, una gran cantidad de programas grabados de radio, donde pues todo ese espíritu de reconocimiento de la diversidad y de la inclusión de lo que él siempre llamó los iletrados o la oralidad de los analfabetas, la riqueza oral de los analfabetas, ya Manuel tenía todo un arsenal de programas grabados con ese tipo de testimonios y con eso que luego se va a convertir en el boom también de las investigaciones de la antropología en Colombia. Y eso creo que hay que decirlo y hay que seguir diciéndolo porque a veces no se le reconoce, no se le reconoce con la debida fuerza de que ese tipo de cosas deberían reconocérsele a Manuel Zapata Olivella. Y lo que más quizás a veces molesta o genera cierta dificultad es, pues, cómo un hombre de esto que hizo tanto, que escribió tanto, que dijo tanto, que fue pionero en tantas cosas, ¿no? Que recorrió el país de cabo a rabo, en los últimos años de su vida, sobre todo en los años 90, es impresionante la gran cantidad de cartas que hay en el archivo de la Universidad de Vanderbilt, que es el archivo, la universidad que compró el archivo de Manuel. Hay decenas y decenas de cartas en los años 90, 94, 95, 96, es decir, después de la Constitución del 91, de un Manuel Zapata Olivella escribiéndole a cuanto director cultural de institución cultural de las capitales del país, incluso de algunos municipios, de los departamentos del país, y a las instituciones culturales de los departamentos del país, pidiéndole la adquisición de su biblioteca audiovisual, ¿no? Que también fue un proyecto que realizó, y la venta, ¿no? de su conocimiento para la realización de una serie de seminarios, de encuentros alrededor de esa actividad propagandística que se vendría después de la Constitución del 91, y era la reafirmación de algo que él ya venía trabajando a través de una serie de programas, ¿no? para ponerlos en funcionamiento. Digamos, es
esta dificultad para poder, para que un intelectual de esa talla pueda estar en los últimos días de su vida, con la tranquilidad del deber cumplido, pero con la tranquilidad también desde el punto de vista material. Parece que es imposible en un país como este, ¿no? Y quizás hay excepciones, pero con Manuel no ocurrió de esa manera. Y la muestra está en que cuando uno revisa los archivos se da cuenta de esa gran cantidad de cartas. Hay una donde él se presenta, ¿no? Eh, dice, la totalidad de mi obra antropológica y literaria está consagrada a la defensa de la cultura tradicional triétnica de los analfabetos y semiletrados de Colombia y América. Por ello, he padecido la misma subvaloración de que ha sido objeto la sabiduría popular por parte del despotismo ilustrado durante 500 años de colonización. Esta es una carta que está escribiendo, una presentación que está escribiendo en 1996 y está diciendo, miren, y entonces luego dice, me han traducido al inglés, al francés, al alemán, al ucraniano, al chino, pero sin embargo la difusión de mi obra en Colombia es supremamente difícil. Dice, al punto de que una novela como En Chimá nace un santo, Detrás del rostro y Los pasos del indio, se editaron primero en España y no en Colombia, ¿no? Entonces siempre, siempre que uno lee las cartas de Manuel en los 90, se da cuenta esa especie de amargura que hay allí, a pesar de ser un hombre muy optimista, muy, con una dignidad eh, altísima, eh, incansable, además, un trabajador incansable. Hay algo allí de amargura con eso. Las cartas, por ejemplo, que se cruza con Jonathan Titler, son cartas bellísimas porque pues son Jonathan Titler, que se metió en la tarea titánica de traducir Chango el Gran Putas al inglés. Fueron tiempo largo buscando una editorial que publicara Chango el Gran Putas al inglés hasta que al fin lo logran en 1995. Manuel se muere en el 2004 y la traducción ya estaba y solo se publicó Chango el Gran Putas en inglés en 2010, cuando Manuel tenía cinco años de haberse muerto. Entonces, un poco lo que me interesa mostrar es esa gran paradoja de la vida de este hombre, que quizás algo de justicia se le hizo cuando en el año 2000 el Ministerio de Cultura le rindió el homenaje que le rindió y sacó, sacó ese texto conmemorativo donde pues se habla de la vida de él eh, y de y de y bueno, y se habla se publica Pasión Vagabunda, pero es como una especie de deuda que siempre el país ha tenido con Manuel. Y eh, creo que lo que se viene haciendo ahora, ¿no? Y esa es otra de para hablar de las dificultades, ¿no? Este año, que es el año Manuel Zapato Olivella, pues eh, eh, estamos conmemorando el año Manuel Zapato Olivella y hemos tratado de hacer lo que hemos podido a partir de este tipo de actividades. Se está publicando la biblioteca de Manuel Zapato Olivella, ya han salido algunos números, van a salir en físico y van a salir virtual, pero es impresionante porque bueno, que era su año, donde quizás los que no se habían enterado de la importancia que tenía Manuel se iban a enterar, pues no se están enterando quizás de la mejor manera por el tema de la pandemia.
pero bueno, tratamos de hacer lo posible para que la obra de un hombre universal como es Manuel Zapata Olivella se dé a conocer. Manuel Zapata Olivella, y esto lo ha venido sosteniendo sobre todo Alfonso Múnera en los últimos tiempos, que es el que hace el prólogo y la compilación de los ensayos, las reseñas y las opiniones de Manuel en un libro que se llama Por el Sendero de sus Ancestros, que es parte de la biblioteca afrocolombiana. Dice que Manuel en los años 60 y 70 es el intelectual más grande que tiene este país. Intelectual colombiano, no intelectual afrocolombiano, el intelectual colombiano. Porque a veces por supuesto que los afros les interesa que los reconozcan como tales, pero hay que ser muy cuidadoso porque en la idea de decir solo el escritor afrocolombiano, lo que se oculta también a veces es la imposibilidad de que sea el mejor escritor o el más importante intelectual de la nación colombiana, porque se oculta allí, bajo la idea del reconocimiento, también lo que se termina es ocultando el reconocimiento, la importancia universal que tiene un hombre como este. Yo creo que estoy con el tiempo justo. eh, dejaría allí y vendría, supongo que hay un tiempo para preguntas o cualquier tipo de interacción con los que se tomaron el trabajo y el tiempo para estar aquí en esta presentación. No tengo la más remota idea cómo quedó esto en términos técnicos. No sé si nunca me vieron o si solo me vieron a mí, no vieron nada de la presentación. Eh, Ahora no sé muy bien cómo salir de la presentación que tengo, en fin. Pero bueno, eh, ojalá siquiera me hayan escuchado porque eso pues era lo que les quería decir, que es apenas una cosa mínima de un hombre pues tan prolífico y tan importante para la cultura colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Cumpliste con el tiempo estrictamente, porque lo interesante es que podemos abrir un espacio de preguntas. Tranquilo, que técnicamente salió todo bien. Te vimos a ti, vimos la exposición, vimos las fotos y te escuchamos perfectamente. Por lo menos yo te escuché muy bien. Espero que el resto de personas también lo hayan hecho así. Tenemos más de 100 personas conectadas. Eso es como si tuviéramos en vivo un auditorio lleno. Así que nos alegra mucho que haya sido así. Hay algunas preguntas que comienzan a aparecer. Entonces, las preguntas tienen que ser por chat. Las preguntas no van a ser en- orales, por decirlo así, por el micrófono, sino en chat. Ricardo Soler dice, aparte de la obra que se puede encontrar en digital, en Colombia, ¿qué bibliotecas o centros académicos tienen un buen acervo físico de la obra de Manuel Zapata Olivella? Bueno, es muy buena pregunta porque es la pregunta que creo que ronda, eh, porque nos ronda a todos desde hace rato, ¿no? Incluso muchas de las obras que se pueden conseguir de Manuel Zapata Olivella están mal editadas, son piratas algunas, mutilaciones, a veces se saltan páginas, en fin, es muy difícil. Lo que se puede conseguir de Manuel Zapata Olivella, lo que reeditó eh, los ensayos del que les hablé, que compiló Alfonso Múnera, que hizo el prólogo, Changó el Gran Putas, que también está incluido dentro de la biblioteca, que está virtual además, ambos están virtuales, ¿no? Esa biblioteca está virtual, entonces la pueden conseguir en la red y ahora creo que es un muy buen momento para hacerlo. Y por supuesto se consiguen en
bibliotecas, las bibliotecas del Banco de la República, la Biblioteca Nacional, obras como Levántate, Mulato, En Chimá nace un santo. eh, pero el tema es que muchas de esas obras no han tenido segundas ediciones. Tierra Mojada, que es su primera novela, una novela, digamos, la primera novela que leí de Manuel Zapata Olivella. Eh, pero el esfuerzo que viene haciendo la Universidad del Valle, ya salió precisamente Tierra Mojada, salió el primer título, creo que ya van en el segundo, van para el segundo o tercer título, van a sacar prácticamente toda la obra de Manuel Zapata Olivella este año, así que la mejor recomendación es estar pendiente a eso porque van a salir tanto en físico como en forma virtual y creo que vamos a poder tener a la mano, sobre todo las nuevas generaciones, porque pues a mí me tocó conocer a Manuel en vida, muchos no lo conocieron y seguramente no tienen, eh, no saben ni siquiera la existencia de esa extensa bibliografía que tiene Manuel Zapata Olivella. Gracias, Javier. Dos preguntas adicionales o comentarios. Eh, profesor Jorge Elías pregunta que le gustaría saber, conocer la relación de Manuel Zapata Olivella con Gabo. Mm, voy a hacerte otras, si quieres ves anotando como para Ok, no... ok. Sí, sí, te Entonces, entiendo. la relación de Manuel Zapata Olivella con Gabo es una. Otra, no sé si es de su conocimiento que se realizó una repatriación del material de audios de Liz con Manuel y Delia en sus correrías por Bolívar. Mi pregunta es, ¿puede recomendar algún... bueno, eh, ahí se cortó. ¿Algún qué? No, Ah, se cortó ahí la pregunta, pero bueno, de ok. todas maneras, lo que está preguntando por ese material de Liszt que fue repatriado. Ah, ok. Bueno, la relación bueno, profesor Sí. Elías No, Cabo, no. saludos al profesor Elías de la Universidad del Magdalena. Sí, la relación de Gabo y Manuel, bueno, en varios momentos de la vida se cruzaron, tuvieron muy buena relación, eh, en Bogotá se cruzaron justo en el Bogotazo, y el mismo Manuel le sugiere a Gabo que Cartagena es una buena plaza y que tiene una buena universidad y que puede seguir sus estudios de derecho acá. Y cuando llega Gabo a Cartagena, se lo encuentra en una parranda, en una fiesta esas que se hacían en Getsemaní, este, y, eh, y es Gabo el que lo obliga prácticamente, le dice, mira, preséntate al Universal, yo te llevo y habla con este señor, con Clemente Manuel Zavala, que es el editor del recién fundado periódico y nada, seguramente te va a dar empleo y de ahí comienza pues, la carrera que hizo Gabo en ese momento. Eso, no se ha eso lo dice Gabo en las memorias y hay una cosa que no se ha dicho, que algunos sugieren en algunos textos de prensa, eh, pero estoy casi seguro que la posibilidad de que Gabo conozca a Rafael Escalona es a través de, de Manuel Zapata Olivella. No lo dice Gabo en las memorias, pero eh, hay que acordarse que Manuel Zapata Olivella está en La Paz desde 1949, vive 5 años allí en La Paz y se conoce ya todo ese mundo ahí de La Paz, de Valledupar y todo lo que por ahí se está generando en los años 50. Eh, de modo que es un poco uno podría decir que es Manuel el que termina mostrándole ese mundo a Gabriel García Márquez, el mundo del que venía, ¿no? De sus primeros años, es el que se lo termina mostrando. Eh, Uno no puede saber la magnitud o la impronta que tiene Manuel Zapata Olivella en un hombre como Gabriel García Márquez, pero
Lo que sí es evidente es que hay mucho, le ayudó mucho, digamos. Zapata Olivella le ayudó mucho a Gabo en la vida. No tenemos quizás la forma de medir la injerencia en la literatura, pero en la vida sí le ayudó mucho. Porque si algo tenía Manuel Zapata Olivella era que era un hombre bueno. Y esa cosa creo que es lo más importante que hay que resaltar de él, ¿no? Era un tipo supremamente generoso y supremamente facilitador de muchas cosas. La carrera, la gran carrera de Nereo López no hubiese sido la misma sin un hombre como Manuel Zapata Olivella, que es el que lo saca de Barranca Bermeja, se lo lleva, le muestra, saca las fotografías que tiene Nereo en Barranca Bermeja y se las lleva al espectador y a Semana, y desde allí empieza Nereo a hacer los reportajes fotográficos que hizo. Puede ser una relación, eh, creo que fue una relación cercana, poco reconocida, diría yo. Y eso hay que decirlo sin odios ni temores, como diría Jorge Artel, ¿no? Eh, pero creo que es una relación cercana, una relación cercana que no conocemos tanto porque no se dijo mucho. El que fue más importante luego, ¿no? A nivel mundial no habló mucho de esa relación. Entonces, conocemos poco. Sobre los audios de la grabación de Liz, hay en la biblioteca, se pueden conseguir algunos. No tengo claridad sobre la repatriación, pero no sé si eso se ha hecho. Liz hizo este trabajo para la Universidad de Indiana, y el libro en inglés lo publicó la Universidad de Indiana. Eh, eh, pero sí hay unas grabaciones de esas, sobre todo de conjuntos de gaita, de tamboras y de vallenato en la, en el portal de la Biblioteca Nacional. Si uno pone Manuel Zapata Olivella, por ejemplo, le van a aparecer algunos audios este, eh, bien interesantes sobre esas grabaciones, ¿no? Y es Manuel, Delia y Jorlis entrevistando gente eh, y tocando además, porque tocan la canción, explican, en fin, son bastante interesantes. Gracias, Javier. Hay muchas preguntas, pues da pena con los participantes, muy seguramente no se van a poder responder todas. Se las haremos llegar igual a Javier, pero por ejemplo, una de estas dice, vale la pena que se hable del año Manuel Zapata Olivella, coordinado por las universidades del Valle, Cartagena, Córdoba, con Milcultura. ¿Puedes comentarnos algo? Sí, sí, claro. Sí, y ahorita cuando hablé de lo que está haciendo la Universidad del Valle, sí, en realidad eso es parte de una iniciativa que comenzó en la Universidad del Valle, pero que se ha juntado con la conmemoración del año Manuel Zapata Olivella, donde están las universidades esas que mencionas, ¿no? La Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Valle, el Caro y Cuervo, y el Ministerio de Cultura, pues avalando oficialmente todo eso. Y se vienen haciendo varias cosas. Eh, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, para, para el centenario, que fue el 17 de marzo, pues se realizó una actividad. Lastimosamente, pues son actividades, bueno, decir lastimoso ya en este momento donde lo virtual es lo que impera, pues a veces no es lo más indicado, pero se hizo virtual y la gente está participando. Incluso se hizo un evento virtual en La Paz Cesar, porque la rama Olivella, que es del apellido materno, eh, se asentó por esa zona, ¿no? La mamá no en vano, Manuel Zapata Olivella se va a hacer el año rural como médico a La Paz. Es que había una tradición de Olivella que estaban allí y todavía pues están allí y en La Paz se hizo un evento y además se sacó una publicación a propósito de eso. Y las universidades vienen haciendo cosas. El Cari Cuervo hizo, por ejemplo, un video donde
Aparecen varias de los miembros de las universidades, de la Universidad de Córdoba, que han tenido una participación muy activa en todo esto, de la Universidad de Cartagena, y por supuesto de la Universidad del Valle. Es decir, sí se vienen haciendo cosas. La biblioteca de la que hablé está inscrita dentro de esas actividades que se vienen realizando. Otra de las inquietudes plantea, eh, creo que tal vez Manuel Rodríguez, nos te pregunta que, bueno, comenta que estuvo en la casa de una de las hijas eh, de Manuel en el barrio de Saquillo y nos comenta de una cantidad enorme de material inédito que no se ha publicado. ¿Conoces eso, Javier? Bueno, no conozco exactamente la cantidad de material que hay, pero sí hay muchas cosas inéditas. Incluso hay una novela inédita. Los archivos de Manuel fueron pues, un lío, ¿no? Eh, precisamente por lo que dije al final, por lo que pasa a veces con la obra de gente como él, ¿no? Estuvo allí, al final mucho de su archivo estaba, por ejemplo, en el Hotel Dan, donde vivió parte de sus últimos días, están en el Colonial en Bogotá. Eh, Al final la Universidad de Vanderbilt adquirió buena parte de los archivos. Gran parte de ese archivo se puede consultar, bueno, no gran parte, un pequeño porcentaje o un 30% se puede consultar en la web. Está al público, el otro pues no. Hay mucha carta, pero sí hay, sí, como dice esta persona, sí hay, parece que hay mucho material, porque vivía mucho. Yo comenté hace poco que Darío Henao Restrepo me pasó un texto hace poco inédito de Manuel, que incluso tiene hasta los errores señalados, en fin. Y hay una cosa ahí bien interesante, porque, y creo que hay que empezar a tomar esa discusión a partir de unas cosas que dijo Manuel. Manuel siempre habló de que es algo que desde historia hay que empezar a hacerlo más sistemáticamente, y es las diferencias en cuanto a la construcción de identidades negras o afros en el Pacífico colombiano y en el Caribe. Y Manuel ya lo venía diciendo, y en varios de los textos lo dice, no es el punto central, pero lo menciona cuando está refiriéndose a otras cosas. Por ejemplo, cuando ahí tiene un texto sobre Palenque, y eso también hay que decirlo, antes que Nina, antes que Aquiles Escalante, antes que Manuel estuvo en Palenque con Delia haciendo trabajo, digamos. Y dentro de uno de los textos que habla que escribe sobre Palenque, que está allí inédito, menciona eso, las diferencias, no profundiza, pero insinúa las diferencias que hay partiendo de las dinámicas de la esclavización y del origen también, del origen de la diáspora entre el Pacífico y el Caribe. Y creo que ese tipo de cosas hay que empezar a historiarlas y ya pues y a mirarlas también en el presente, porque parte de la construcción política de los movimientos afro se nutren un poco de esas diferencias históricas que hay allí, y a veces se le tiene cierto temor a hablar de eso porque algunos consideran que eso divide o que, en fin, pero creo que es importante que esas subjetividades salgan a flote. Y quizás revisando con el ojo puesto en ese tipo de detalles, Manuel nos puede dar unas luces, por lo menos para desarrollar esto más. Ya para ir cerrando, eh, te preguntan cómo fue el proceso de la revista Letras Nacionales y su contacto con Fayad, Burgos, Cantor y Collazos. Bueno, sí, eso es, como te decía, Manuel hizo tantas cosas que es imposible referirse a todas, pero bien, buena la pregunta, pues porque es una oportunidad para reconocerle a Manuel eso, ¿no? Y a propósito de reconocerle sus intereses diversos y su preocupación universal, ¿no? Eh,
Esa revista que comenzó a circular en 1965, toda la generación de los que se convirtieron luego en escritores referenciados, tipo esos que acabas de nombrar, Roberto Burgos, Fayad y Oscar Collazos, pasaron por Letras Nacionales, pero no solamente porque les publicaban en Letras Nacionales, es que Letras Nacionales y las oficinas de Letras Nacionales, y lo dijo Roberto Burgos siempre que pudo, y lo dijo también Oscar Collazos, se convirtió en una especie de casa para estos jovencitos que eran unos pelados en ese momento, para ellos, y estaban allí y bajo la protección de Manuel y hasta las oficinas les prestaban para que escribieran, en fin. Fue fue muy importante Letras Nacionales, que vivió hasta los años 80. Este, ahora el Caro y Cuervo acaba de sacar un texto que se llama Entre Cobios, donde aparecen varios textos de Manuel, algunos cuentos y artículos sobre Manuel, uno de Loren Presco, por ejemplo. Y ahí también están todas las portadas de Letras Nacionales y hay un inventario de todo lo que se escribió en letras Nacionales. Entonces uno puede ver el inventario y se puede consultar además. El Caro y Cuervo en sus archivos tiene toda la colección de Letras Nacionales. Entonces, creo que es una gran oportunidad también para empezar a mirar qué era porque sí creo que le toma el pulso a la literatura nacional esa revista, pero además a la idea de literatura que Manuel tenía. Soy docente de ciencias sociales. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo rescatar en el contexto actual las obras de Manuel Zapata y llevarlas al aula de una manera idónea que permita rescatar esos valores culturales de literatura, música y sentido? Eh, ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, señor. Ok, ok. Bueno, sí, la, creo que la experiencia de leer al Caribe, por ejemplo, que es una experiencia bastante interesante y que Joaquín se refería a ella al principio, que es tomar un autor eh, y hacer, no sé, una semana o todo un mes trabajando sobre ese autor para que los estudiantes desarrollen ciertas cosas, desde pintura hasta escritura, exposiciones, videos, en fin, digamos, múltiples opciones. Y ya hay, digamos, un tipo como Manuel Zapata Olivella con esa eh, con esa obra tan vasta se presta para eso. Eh, yo recomendaría, para ser práctico, usar lo que hay sobre Manuel en la red. Eh, este, lo, por ejemplo, lo que mencionaba hace poco del libro Por los senderos de sus ancestros, donde está su obra, sus ensayos compilados desde 1942, una selección de ensayos de 1942 como hasta el año 2000, a finales de los 90, eh, revisarlos y discutirlos con los estudiantes. La gracia de la obra de Manuel es que, como el mismo profesor está diciendo en la pregunta que hace, uno puede desarrollar actividades desde diferentes frentes, ¿no? Uno puede dedicarse solo a la discusión sobre música de Manuel Zapata Olivella. Y entonces toma los artículos que él escribió sobre música y trabaja con eso. Uno puede trabajar el tema de la discriminación racial en los textos que escribió Manuel Zapata Olivella, o se puede trabajar la diáspora, ¿no? En los textos que escribió Zapata. Y creo que se podría tomar Chango el Gran Putas, y eso lo ha estudiado muy bien el profesor Darío Henao Restrepo, si Cien años de soledad es una novela construida en su estructura desde
desde la estructura occidental, un poco remitida casi que a la forma en que está construida la Biblia, ¿no? Del Génesis y del Apocalipsis. El Chango el Gran Put es una novela construida desde la cosmovisión yoruba. Es otra idea. Es una idea que además los estudiantes nuestros no están acostumbrados porque no les enseñamos ese tipo de cosas por la misma tradición en la que nos hemos educado todos en un país como este y prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces un ejercicio interesante sería eso, ¿no? Pues, y lo hemos hecho. De hecho, con el profesor Darío hicimos hace unos 3 años en varios colegios de Cartagena y de la bahía de Cartagena, de él explicarle cómo está la obra, porque no es una obra fácil, digamos, se necesita cierto aprendizaje y el aprendizaje está en pues tratar de acercarlos a esas otras cosmovisiones, ¿no? Para entender mejor cómo está construida esa novela. Entonces yo creería que la idea sería recoger los recursos que hay, los recursos que tenemos. Ahora serían recursos virtuales que hay y tratar de ir desarrollando actividades con esos recursos, entendiendo las particularidades de la obra de hombre como Manuel Zapata Olivella. Ok. Javier, te preguntan por las diferencias, si en la obra de Manuel Zapata Olivella hay diferencias, digamos, entre las poblaciones afro del Caribe y las poblaciones afro del Pacífico. Te están preguntando puntualmente por eso. Bueno, sí, él señala incluso en Levántate Mulato y en otros textos algunas experiencias cotidianas, ¿no? Con las que se encuentra en esa relación cotidiana con el Pacífico y el Caribe, o él como un hombre afro del Caribe y con los afro del Pacífico. Y entonces cuenta, por ejemplo, cómo una vez lo invitaron a una conferencia en el Pacífico. No sé si fue en Quito o no recuerdo ahora el lugar, pero la gente empezó a llegar y una señora llegó y ya llegó el conferencista negro y estaba al lado de Manuel. Y Manuel le dijo, no, sí, soy yo. Entonces la señora quedó viendo y le dijo, pero usted no es negro. Entonces, mucho de ese tipo de cosas sirven para entender esas diferencias, porque sí las hay. Y Delia y él en ocasiones hablaron de eso, de cómo a veces en Bogotá no se les consideraba lo suficientemente negros. Entre otras cosas porque hablaban también de mestizaje, de mulataje, en fin. Le pasó a Manuel además en África, cuando dijo sí, porque cuando empezó a hablar de la diáspora y de la esclavitud, y entonces alguien se paró y dijo, no, no, pues si nosotros nunca hemos sido esclavos, es decir, no, ¿de qué me estás hablando? Entonces no es ese tipo de sutilezas creo que son claves para entender eso. Y Manuel insinuó algunas cosas, por ejemplo, habla una cosa que hay que estudiar con más profundidad, tiene que ver con el tipo de esclavización, ¿no? Él, por ejemplo, sugiere en algunos textos la idea eh, de las dinámicas una vez se dan los procesos de abolición de la esclavización, los procesos de movilidad de la población afro del Pacífico hacia ciertos lugares y asentarse en ciertos lugares donde solo hay población afro, a diferencia del Caribe colombiano, donde por el tipo de esclavización no ligado a la minería o a la hacienda, digamos, de amo ausente, ¿no? Y de controlados por un capataz, una cuadrilla de esclavizados. Eh, la esclavización a jornal en el Caribe colombiano, la esclavitud doméstica, la esclavización doméstica, en fin, eso genera otro tipo de relaciones y eso va a ser clave a la hora de construir sujetos políticos, ¿no? Desde las políticas afro. Creo que sí, que él insinúa esas diferencias.
Y creo, como decía hace poco, que son un punto clave pues, para historizar eso, para tratar de historizar esas diferencias que a veces se discuten en algunos eventos desde lo actual, desde el accionar político de las comunidades afrodescendientes ahora, pero que creo que requieren eh, una visión más aguda históricamente para tratar de entender más que construir jerarquías de quién es más que, entender desde el proceso histórico por qué se construyen o por qué se crean y a qué obedecen esas diferencias que, que es innegable que existen. Ok, bien. Javier, seguimos adelante, tenemos varias preguntas. Aquí hay otra. Preguntan sobre la relación intelectual con su hermana Delia. Ujú. Bueno, era una relación muy, muy estrecha, es decir, muy, muy fuerte. Digamos, en los momentos claves de la vida de uno y otros estuvieron juntos. O sea, eh, a comienzos de los años 40, cuando se crea todo este primer movimiento de afros, eh, negros, como se llamaban ellos mismos en Bogotá, que crean un movimiento, una especie de círculo, que protestan, muy inspirados en lo que estaba pasando en los Estados Unidos y el apartheid y la segregación racial en los Estados Unidos. Los que salen a la calle junto con Natanael Díaz y la mayoría de los afros del Pacífico que están en Bogotá, pues ahí va Manuel y Delia Zapata Olivella. En las correrías de Manuel con los músicos, siempre estuvieron juntos. Cuando salieron con los gaiteros de San Jacinto, estuvieron juntos. La, las, bueno, ahí creo que mostré una foto donde ellos están en San Jacinto, no hablé de esa foto, pero hay una foto donde ellos están en San Jacinto, creo que es en los años 80, donde está Estercita Forero, allí en esa foto también, y están pues algunos de los miembros de los gaiteros de San Jacinto, y sí, siempre estaban muy cerca. No, Delia era escultora, pero dice que Delia, y hay una cosa bellísima que él escribe sobre ella en Levántate Mulato. Dice que ella esculpía era con el baile, ¿no? Y siempre cuando fueron a La Guajira, a Manuel, por ejemplo, lo sorprende la invitación a China a comienzos de los años 50, eh, donde surge el libro Después de China 6 AM. La invitación a China lo sorprende a Manuel en una ranchería en la Alta Guajira, grabando a los indígenas Wayuu y, y él atendiendo un parto de una indígena que se había complicado con el parto y ahí estaba Delia, ¿no? Entonces, la relación fue una relación muy, muy estrecha. Las investigaciones también, las publicaciones que salían en la revista del folclore colombiano, mientras Delia iba describiendo los pases de la cumbia y los dibujos de cómo se bailaba la cumbia, Manuel iba escribiendo sobre la cumbia. En fin, digamos, no se puede entender. eh, fueron muy cercanos, y trabajaron de la mano, siempre armaron un equipo muy, muy sólido, hasta que Delia pues murió antes que él. Bueno, Javier, yo creo que podemos dar por terminada la conferencia. Quedaron como muchos temas en el tintero, pero creo que en una siguiente oportunidad, que será dentro de muy poco, que será, bueno, con un tema un poco distinto, el próximo 21 de mayo, que será tu próxima conferencia, ¿verdad? Bueno, sí, ahí se podrían Ahí abordar se algunas podría cosas porque algunos temas, por sí, supuesto. sí. Entonces yo creo que, pues nada, agradecerte, Javier, por aceptar la invitación del Centro Cultural de Santa Marta.
agradecerle a todos los asistentes por su participación, por quedarse hasta el final de esta conferencia y agradecerles de verdad infinitamente por regalarnos este momento. No sobra, digamos, como contarles que tenemos diferentes actividades virtuales, propuestas desde el Centro Cultural para diferentes tipos de públicos, entonces no está mal que quizás se echen una pasada por la página web de la Barra Cultural en el Centro Cultural de Santa Marta y allí les contaremos de qué se tratan estas actividades virtuales. No sé si Joaquín quiera decir algo que ya parece, ya volvió Llegó la luz. la luz. No sé si querrá decir algo para cerrar esta conferencia. Javier, nos están preguntando insistentemente por la dirección de contacto o cómo te podemos contactar. Los asistentes ya reiteradamente están pidiendo esto. Hay manera de que tú les hagas llegar el correo, ¿cierto? Sí, pues si me autorizas, podría ponerlo en el chat. Sí, yo creería que sí. Si me autorizas, sí, lo podría hacer. Ok. Soy del Caribe, ¿verdad? Yo soy. Yo soy del Caribe, ¿verdad? Sí. Aquí ya va todo. Listo. No sé, Joaquín, si quieres decir algo para cerrar esta sesión. De nuevo, muchas gracias, Javier, por esta presentación. Creo que Alejandro lo comentó. En un mes nos vamos a ver nuevamente con Javier, que nos va a presentar en mayo, en el mes de la afrocolombianidad. Nos va a presentar una historia, por decirlo así, la historia de toda esta población afro en Colombia, en el Caribe colombiano. Entonces, creo que muchas de las preguntas que se quedan en el tintero, realmente muy dinámica la asistencia. Tú no te imaginas la cantidad de preguntas que se quedan, a nosotros nos satisface, pues qué pena con las personas que no se les puede responder todo, pero eso es una señal de que definitivamente estaban muy atentos, estuvieron muy interesados en tu conferencia y en un mes les haremos llegar igual a sus correos la invitación para que nos acompañen en la segunda conferencia que originalmente teníamos para la Feria del Libro de Santa Marta, Mar, que Javier nos iba a acompañar, incluso nos iba a acompañar a unos colegios aquí en Santa Marta, de población mayoritariamente afro, pero bueno, lo haremos virtualmente y los profesores de estas instituciones están invitados, los estudiantes sabemos de las limitaciones, por supuesto, económicas y no todos tienen la posibilidad de acceder pues a un internet y a un computador, pero de todas maneras la invitación está abierta. Muchas gracias, Javier, y por el apoyo, por supuesto, a Jairo Uribe, a Alejandra Garcés y pues todo el Centro Cultural de Santa Marta del Banco de la República. Les agradecemos a todos. Yo finalmente no sé cuántas personas asistieron. Alejandra ahorita nos puede cerrar diciéndonos, sé que son más de 100 personas o cerca de 100 personas que estuvieron asistiendo a eso y estamos muy contentos precisamente de cómo con estas actividades virtuales que estamos organizando desde el Banco de la República en Santa Marta, ha habido una respuesta a nivel no solamente local y regional, sino nacional. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. No, Joaquín, gracias a ti, al banco, por supuesto a Alejandra, a Jairo, y bueno, no, la primera vez en esto, así que espero que haya salido, que todos la hayan escuchado y visto las imágenes que no sabía si las estaban viendo y al final a veces me enredaba un poco, pero bueno, creo que estuvo bien. Muchas gracias.